¿Qué tal, clase? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gusto de verlos nuevamente. Vamos a iniciar el día de hoy la clase respectiva a filosofía moderna, contemporánea, perdón, contemporánea. Vamos a ver a cuatro clases importantes, temas. Cada personaje tiene un tema respectivo y eso quiero que hoy evaluemos y sus preguntas van a ser contestadas con respecto a el tema correspondiente. El siglo XIX son los personajes de hoy, ¿ya? Cada uno de ellos tiene un propósito distinto, pero dense cuenta que va a encerrar mucho el tema de la verdad. Cada uno de ellos va a enfocar una verdad distinta, una absoluta, otra relativa. Vamos a analizar a cada uno de ellos y sacar conclusiones al respecto. El primer personaje es el gran George Hegel, considerado el último filósofo del absoluto, o aquel que buscaba encontrar la verdad en sentido total. ¿Por qué verdad en sentido total? Esta etapa marca una distancia con la anterior, con Kant. Justo un poco tomando en cuenta Kant, ¿no? Si ha habido dudas a la pasada, para Kant el conocimiento humano tiene un límite. Solo puede alcanzar cierto grado de verdad. Nada más lo fenoménico, lo físico. Y lo que se opone a lo físico, lo neuménico, ¿no? La esencia de las cosas, lo incognoscible, lo que es en sí, no se puede conocer, decía Kant. Pero Hegel sí, Hegel va a referirse que se puede conocer lo en sí, o sea, lo que es algo, y lo para sí, la experiencia de ese algo. Se puede unir esos dos lados, experiencia y razón. Por eso su frase famosa que dice ahí, todo lo real es racional y todo lo racional es real. Más o menos, vuelvo a repetir, o sea, Kant decía, se puede conocer el fenómeno, el objeto físico y sus cualidades, formando los juicios, ¿no? Analítico, sintético a priori, ¿no? Lo sintético a priori la ciencia, decía Kant. Pero Hegel dice, nada que ver con eso, se puede conocer completo el asunto. Lo en sí, o sea, la razón de ser de algo, y su para sí, lo que vendría a significar en sentido objetivo este algo. Más o menos pongo esas letras ahí para que eh, se acostumbren al lenguaje Hegel un poco. O sea, lo en sí, que era el número para Kant, la razón de ser, lo en sí, para Hegel dice que ese en sí es el complemento del otro lado de la cara de la moneda, que es lo para sí, lo para sí, lo para sí. O sea, repito, porque Hegel es un autor que hay que tratarlo con cuidado. Lo en sí es lo abstracto, la idea. Por eso es un idealismo esto absoluto, como dice ahí, en el segundo punto. O sea, todas las ideas que tenemos de cualquier tema es en sí, algo en sí. O sea, por ejemplo, ustedes tienen la idea de su proyecto de vida, ustedes, ¿no? Por ejemplo, universitario, ser universitario acá a corto plazo, ¿no? Ustedes. Pero eso no debe quedar como una idea vaga y flotando en la mente. Debe volverse un para sí, ser real. Que esa idea se vuelva concreto. Que se materialice tu proyecto de vida en términos académicos y no quede como un en sí, nada más, como algo abstracto. Por eso Hegel dice el ser en sí y ser para sí. En sí en tanto es, el hecho de ser universitario en tanto es, pero para sí el hecho de que se tiene que plasmar, materializarse este proyecto, pues no que quede nada más como una ilusión pasajera. Ahí está lo absoluto en Hegel. En tanto, el saber que es abstracto, o sea, lo,
lo común entender el saber, cuando es algo que está en la mente, las ideas, que todo este proyecto abstracto, todos estos ideales ya, para un poquito mejor entender, para todos estos ideales que tenemos se materialicen, se vuelvan para sí, en la experiencia, ¿no? En el mundo real, claro. Como que las ideas se materializan, o sea, pero no es fácil eso, ¿no? O sea, no es nada más decir ya mañana seré sanmarquino, ¿no? O sanmarquina, ¿no? Es todo un proceso. Para que lo en sí se vuelva para sí, como dice Hegel un poco, hay una transición, pues hay el espíritu o yo que somos sufre una contradicción, un desgarramiento. Hay un movimiento, ¿no? De negación, el hecho de que mi conciencia, que tiene una idea de algo, se materialice, pero para que se materialice este asunto, hay un proceso de contradicción, de desgarramiento del espíritu. ¿Por qué desgarramiento? Porque va a pasar lo que pasa pues, en todo proyecto y meta que se quiere alcanzar, que sería el esfuerzo, la motivación, la paciencia, el cansancio, depresión, ansiedad, estrés, ¿no? Entonces, todo, en todo sentido, ¿no? O sea, cuando algo cambia, toda esa transición es ¿cómo se dice? Un sufrimiento. Es como decir ahora nosotros, ¿no? Estamos en la nueva normalidad, se dice, ¿no? Pero para llegar a este estado en que estamos de ponernos mascarillas y micas delante de la cara, ¿no? Ha habido un desgarramiento en nosotros, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿No? ¿Cómo voy a ver? ¿No? Qué vergüenza, pero hemos perdido ya todas esas ideas porque tenemos que cumplir con los protocolos. Pues. Entonces, ahorita ya no decimos nada, pero para haber pasado ese estado, hemos tenido una contradicción, una lucha, ¿no? En la mente, ¿no? De prejuicios y todo eso, ¿no? Entonces, para todos, ahí te voy a explicar más ejemplos, este método hegeliano de movimiento del espíritu hasta alcanzar la verdad absoluta. Entonces, para que se dé eso, se tiene que dar esta frase de Hegel que está aquí, pues, todo lo real es racional y todo lo racional es real. ¿Ya? O sea, la realidad en sí es razón, o sea, el mundo en sí, si bien es físico, se puede tocar, ¿no? Pero es racional porque es captado por la mente. Y la mente, ni qué decir, pues es real, ¿no? O sea, forma parte de la realidad de la mente humana, ¿no? Entonces, véanlo por ese lado, que esta razón está en movimiento. Esta razón, este espíritu, que es algo propio de nosotros, está en movimiento y en tanto las ideas de nuestro espíritu buscan materializarse. Por eso, el segundo punto, la idea que está en la cabeza nuestra se tiene que volver absoluto. Bueno, ahí dice absoluto en la flecha. El absoluto es que se vuelva concepto algo, pero más aún que se vuelva concreto el asunto, ¿no? Y esto sigue adelante, ¿eh? O sea, la razón y experiencia van de la mano toda la vida. Pues, ¿no? Entonces, vamos a seguir cambiando, la vida cambia, ¿no? Nuestras vidas cambian. Es como toda la situación en que estamos, ¿no? Ha cambiado, aumenta otra nuestras vidas, ¿no? Entonces, y el otro año vamos a retornar a nuestras vidas, me imagino, y así, ¿no? Y quién sabe, haber otra situación similar a futuro, entonces, todo esto sigue, o sea, sigue hacia adelante esta negación del espíritu, ¿no? A modo personal, el hecho de progresar, ¿no? Ustedes ingresar, de ahí egresar, de ahí posgrados, ¿no? Entonces, el espíritu va hacia adelante, ¿no? Pero para lograr todo esto que estoy mencionando, hay toda una serie de energía, sufrimiento y todas las condiciones, ¿no? El tercer punto ya es un asunto propio de la filosofía y la historia de Hegel, que tiene que ver con la evolución del espíritu desde la historia, que empezó en Oriente, digamos, lo que les enseñan en Historia Universal a ustedes, Mesopotamia, Babilonia, Asiria, Egipto, ¿no? La Grecia, Roma, hasta el año 1789, más o menos,
que se logra consolidar la idea de la libertad. ¿Con qué situación histórica, evento? Con la Revolución Francesa. Hegel tenía 19 años cuando se da este acontecimiento y eso marcó a Hegel. Claro, Ricardo, y todos los que están con las dudas del tema, para Hegel todo está en constante cambio, el espíritu, o sea, todo parte del espíritu de nuestro yo, todo nace en nuestro interior, en el hecho de ser un espíritu nos sentimos en la facultad de hacer notar nuestras ideas y que estas ideas se materialicen. Claro, todo va a estar en cambio. Es dialéctica. Justo ahorita vamos a hablar de eso. Es dialéctica este asunto. Solo que ya para otros señores como Marx lo van a tomar en otro sentido. ¿Ya? Y termino con lo que estaba hablando de la historia y el espíritu, ¿no? El espíritu va a recoger estas situaciones históricas, ¿no? El hecho de ser libres, el hecho de que la libertad se materialice después de la Revolución Francesa, según Hegel, es el hecho de que la palabra libertad siempre ha existido, solo que no se materializó antes en el esclavismo, por ejemplo, ¿no? Había esclavismo en Oriente, en todas las culturas que he mencionado, ¿no? Y muchos querían ser libres, ¿no? Y no podían por razones que ya la historia cuenta. Pero recién se va a materializar, digamos, términos políticos, ¿no? Sé que a veces no es que también sea esto así sencillo. A partir de la Revolución Francesa, y eso sirvió de ejemplo a las futuras revoluciones por la independencia, ¿no? Aquí en Latinoamérica, ¿no? Todo ese asunto. Ser libres ya, pues, ¿no? Ya no estar sumisos a una corona, algo así. Vamos a ver la dialéctica de Hegel, ya que ha habido, creo, ahí más duda, no todo eso. Vamos a la dialéctica hegeliana. Aquí está la famosa triada de Hegel, la tesis, antítesis, síntesis. Eh, para explicar esto con los ejemplitos, ¿no?, que les estoy brindando. Por ejemplo, el paso de... ¿Qué podría ser? El paso de la adolescencia a la adultez, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ustedes están adolescentes la mayoría y tienen que pasar este estado, pues, ¿no? No es fácil, pues, ¿no? Tiene que haber un proceso, ¿no? Entonces, todos los cambios biológicos, hormonales, psicológicos que el adolescente padece, es porque esa idea de adolescente, razón, se materializa en la experiencia con los cambios biológicos hasta cumplir 19, 20 años, bueno, que ya es todo un adulto, la persona, pero no es un asunto de subir un peldaño, ¿no?, como una escalera, sino es todo un proceso de desgarramiento, ¿no? La antítesis es el desgarramiento, el dolor, ¿no?, un poquito las incomodidades de la adolescencia en términos biológicos, ¿no?, para pasar a la adultez, ¿no? El crecimiento, ¿no? Y todas las cosas hormonales que se padecen. Igual sería el asunto histórico, un asunto histórico, a ver, la Revolución Francesa, ya que no mencionó eso, y cosas que Hegel fue testigo, ¿no? La idea de libertad siempre ha estado presente, ¿no? Pero ya empezó a sumar bastante en el siglo XVIII, en la Francia de años previos, ¿no?, a la Revolución Francesa. Hubo ideólogos, ¿no? Rousseau, Robespierre, ¿no?, todos ellos, ¿no?, que van a hacer que el pueblo se concientice. Pero para que llegue ese día y ese año, hubo muertes, mártires, ¿no? Que sería, hubo muertes, mártires, como les iba diciendo, mártires, ¿ya? Una negación de una negación no es una afirmación. Claro, cuando se consolida el asunto, se consolida. Lo que estaba dando el ejemplo, o sea, la Revolución Francesa, con la idea de libertad, era un ideal, bueno, un ideal en tesis, un ideal que estaba en el pueblo francés.
La antítesis son los mártires que van a enfrentarse antes de 1989. Y la síntesis ya es cuando se consolida la idea, se hace objetiva la idea de libertad después del 14 de julio, pues, ¿no? De 1789. Ya se afirma, se consolida, se vuelve concepto el tema de la libertad, pues, ¿no? Ya esos ideales que derribó la monarquía francesa. Claro, según ella razón y experiencia, pues ya. Por eso es absoluto, pues, ¿no? Es idea y experiencia a la vez, uno solo, ¿no? En Kant era separado, ¿no? Una cosa es la experiencia, otra cosa es la idea, ¿no? Pero en Hegel son los dos unidos, algo compacto. Ahora, este método lo explica todo. O sea, hemos dado un ejemplo biológico del desarrollo humano y hemos dado un ejemplo histórico, ¿no? Y puede esto adecuarse a cualquier situación de la vida, sea biología, historia, política, etcétera. El asunto es que todo empieza en la idea y culmina en la experiencia, ¿no? Que afirma esa idea. El siguiente autor que vamos a ver no está de acuerdo un poco con ese asunto, está de acuerdo con el método. ¿Para qué? El método es genial. Pero este autor va a decir, este método es bueno, pero está de cabeza, está al revés. Vamos a ponerlo de pie, dice, ¿no? Primero es la realidad, primero son los hechos, primero es la estructura, y después ya vienen las ideas, ya es cuando se forja una circunstancia histórica. De ahí vienen las ideas recién. Vamos a hablar del gran Marx a continuación. Eh, Marx eh, toma mucho el método hegeliano para desarrollar su obra. Aparte, se nutre de temas económicos bastante Marx, eso sí. El primer punto que dice ahí, la filosofía es un saber teórico y práctico, pues, ¿no? Teórico, obvio, ¿no? O sea, filosofía es analizar conceptos, como se han dado cuenta, ¿no? Todo filósofo tiene conceptos, pero la praxis ya es algo novedoso. La filosofía siempre ha estado de la mano con las teorías, libros, ideas nomás, ¿no? Pero lo práctico, o sea, la filosofía no es ninguna técnica, ¿no? Para que sea práctico. ¿Cómo Marx llega a esa convicción, pues, ¿no? Eh, Marx lo define en su propuesta, como dice en la viñeta acá esta viñeta, que está en la parte inferior. Los filósofos han tratado de interpretar de diversos modos el mundo. De lo que se trata es de transformarlo. Esta palabra transformarlo ya lleva, pues, ¿no? A un sentido práctico el asunto, ¿no? Como que hay que cambiar la historia eh, haciendo una revolución o algo por así. La imagen, esta caricatura que ven, ¿no? Aquí, da a entender eso, pues, ¿no? Que la historia ha sido una lucha de clases donde estos señores representan a los oprimidos, pues, ¿no? El esclavo, el siervo y el obrero proletario. Y estas fases históricas ha habido una lucha de los que tienen propiedades y los que no tienen. Entonces, eso ha cambiado la historia, estos enfrentamientos, dice Marx. Entonces, esa es la idea, transformar la realidad con acción, no con idea nada más. Por eso invierte el asunto de Hegel, por eso lo invierten. Primero es la praxis, primero es la historia, primero es el ser social, nosotros, primero es la comunidad y los personajes de la sociedad que se relacionan, como dice el tercer punto, en relaciones sociales de producción, mercado, de intercambio de bienes, solo que se han dado diversos tipos de intercambio de bienes, ¿no? En última etapa o contemporánea casi era el salario, ¿no? Obtengo un bien con dinero y le pago al que trabaja
con dinero le pago a que trabaje, ¿no? Y eso va a determinar el nacimiento de este obrero. El obrero es el que recibe un salario, un pago, pues. Los anteriores no recibían. Marx habla de clases sociales y su competencia. Mm, bueno, hay que entender como lucha de clases mejor, ¿ya? La lucha entre quienes tienen, entre los que no tienen propiedad, por ahí empezar mejor, por ahí, los desposeídos, que se enfrentaban en un momento de la historia con los que tienen la propiedad o son dueños de un modelo económico. Y para Marx esto iba a llevar a una nueva sociedad, pues, ¿no? Porque ahí está la dialéctica, pues, ¿no? Hay una constante cambio gracias a las acciones humanas y los hechos determinan eso, pues, ¿no? Porque es un materialismo histórico el asunto, es realista, Marx es para nada metafísico como Hegel, ¿ya? La historia, los hechos, es un materialista total Marx, la historia, lucha de clases y la dialéctica, ¿no? Que está dentro de esta lucha, el constante cambio, evolución, la contradicción entre los oprimidos y los que tienen el poder económico. Ese asunto ya más o menos deducen en que llevará a una sociedad nueva, ¿no? Justa, sin oprimidos ni opresores, pero ya ese es un ideal de Marx. Eh, lo objetivo de Marx es el análisis económico, más cuando se da cuenta que más se enriquece el capitalista a costa de la explotación al trabajador y la obtención de plusvalía. La obtención de plusvalía, el pago no remunerado al trabajador, ¿ya? Y ahí Marx escribe sobre cómo se siente miserable el trabajador, se siente deshumanizado, mercancía. Hasta lo que crea vale más que él, dice, tiene un precio elevado, yo una miseria me pagan, soy peor que una cosa, dice el obrero, según Marx. A eso ataca Marx y hace denuncia, pues, ¿no? En sus obras. Y eso creo que se cumple, ¿no? O sea, mucha explotación aún se esconde, ¿no? Bajo muchos trabajos hoy en día. Quizás no tan abusivos como esa época, pero todavía hay, ¿no? Gente que gusta aprovechar de algunos, ¿no? Que tienen necesidad de trabajar. Bien, vamos a ver el siguiente personaje. Ah, bueno, hay una cuestión con Marx aún. Lo que le decía con la dialéctica, ¿no? Eh, Esto es de abajo hacia arriba, como se dan cuenta, ¿no? Todo empieza de la estructura económica como base, o sea, un modelo económico social que determina el ser social, ¿no? Gente que trabaja y gente que compra. Eso es relaciones sociales de producción. Como estamos en un modelo neoliberal actualmente, eso va a llevar a tener ideas que justifican ese modelo, que sería la superestructura ideológica. Por eso, ¿no? Todo parte del modelo económico de la historia de una comunidad y forja ideas. Y eso alimenta la conciencia social de una población, que sería el consumo, ¿no? Hoy en día, el consumismo, ¿no? Entonces, y la idea de que todo se desgasta, pues, ¿no? Y hay que renovar las cosas. Que hacen los reclames, ¿no? Renueva tu equipo, tu móvil, te dicen, ¿no? Porque estamos en un modelo de que todo está en desuso, pues, ¿no? Todo se vuelve obsoleto rápido. Entonces, esa idea surge a partir de una base económica, pues, social, claro. ¿Ya? Bueno, eso es algo mínimo nomás. Vamos al siguiente autor. Vamos a ver un autor distinto a los anteriores, súper distinto, cuya palabra clave que tiene que relacionar siempre es Comte positivismo. Comte positivismo. Ahora, para los que recién llegan a filosofía, este, positivismo no es nada relacionado a la moral, ¿ya? No, yo sé que a veces uno está aprendiendo y es normal pensar que esta palabra significa alguien que tiene voluntad de recuperarse rápido de un problema y no sufre.
ser positivo, ¿no? Que es lo más común que se habla, ¿no? Pero positivismo para el tema tiene que ver con el hecho de que una persona sea realista, realista. Decir positivista es decir, soy realista. Estoy en un mundo físico donde hay hechos, y estos hechos son observados. Estos hechos son observados. Ahí radica un realismo extremo, en el caso de Comte, ¿no? Todo es realidad, hechos, y hay que observarlos y hacer ciencia, pues, ¿no? Sacar teoría de esto. Y todavía hacer ciencia con fines utilitarios, ¿no? O sea, se crean cosas para beneficio de la humanidad, como la medicina y todo este asunto de vacunas, ¿no? Medicamentos, pastillas, etcétera, máquinas, la tecnología, que me preguntaron la pasada también, claro, la tecnología. Gracias a la tecnología estamos comunicándonos, ustedes y yo, pues, ¿no? Con los medios virtuales, y cámara, micrófono, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la idea de que la tecnología se crea también con un fin positivo, ¿no? Realista. Aunque también tiene el lado negativo la ciencia, ¿no? Bombas atómicas, ¿no? Por los que ha habido. Y tercer punto es muy importante que ven ahí, y no se olviden, ¿no? Y eso queda hasta hoy. La ciencia es relativa, el conocimiento científico es relativo. Se rechaza de plano todo conocimiento absoluto, chicos, ¿ya? No se va a encontrar una verdad total como quería Hegel, que la esencia, lo en sí, para sí, los dos juntos no se puede. Comte diría, no, se puede encontrarlo para sí, el objeto físico, y analizarlo. Esencias, nada que ver. Entonces, es más, todavía podemos conocer a fondo las cosas si dividimos en áreas las disciplinas científicas. El dividir en cursos los temas es gracias al positivismo. Antes del positivismo era hacer filosofía un curso total, donde estaban las matemáticas, estaba la gramática, todo unido, ¿no? Un curso filosófico. Pero Comte ya divide en más cursos el asunto. Matemáticas en cursos, biología, química, física, un curso de moral por si acaso la sociedad se comporte bien. Fue padre de la sociología, Comte. El hecho de medir, calcular una comunidad y buscar reducir su grado de pobreza, ¿no? Con grados estadísticos, todo lo que el sociólogo hace, pues. Su frase, orden y progreso, refleja todo lo que hemos o están escuchando ustedes, que hacer ciencia lleva a una sociedad al orden y al progreso. Más tecnología, más, ¿cómo te podría decir? Mejor infraestructura, más velocidad en los objetos que nos trasladan, mejores medicinas, medicamentos, entonces da progreso, ¿no? Vamos a ver a continuación los tres estadios de la historia de Comte, que es la parte más filosófica de su obra. Comte se dio cuenta que la historia humana tuvo un inicio, como se le enseña a ustedes, ¿no? En la historia universal, ¿no? Periodo, esto de las cavernas, el hombre primitivo, ¿no? Y el siglo XIX ya pues es el hecho de que la revolución industrial se consolide en Europa, ¿no? Si vemos en ese sentido, parece que hay progreso, claro. Entonces, Comte vio todo eso, analizó y dijo, hay tres etapas en la historia humana, o estadios. El primero teológico, va a predominar el asunto místico, mítico, eh, según Comte, el progreso es paulatino. Más que paulatino es lineal, mejor, lineal. Paulatino es que
se da etapas que una va con otra por necesidad, ¿no? Hasta paulatino sería más lo de Hegel, paulatino. Hay una transición necesaria, pero estos tres estadios en Comte está marcado y diferenciado, o sea, no son como se cierra la puerta y se abre una puerta nueva en Comte, ¿ya? Porque en el positivo para Comte acaba, y ya no se abre otra puerta ya, para Comte, ya no. Muy bien, entonces como iba diciendo, vamos a explicar el asunto. Teológico, la etapa mística, religiosa, la, todos los asuntos de creencias en seres sobrenaturales, la fe, ¿no? Metafísico ya entra la razón, entra ya la razón. Metafísico es la razón, creamos conceptos chicos, el átomo, el fenómeno, el arjé, eh, el ser, ¿no? Todo lo que la mente empieza a especular y crear conceptos. Y sí, contestando la pregunta última, el estado positivo es el último, porque ya tanto la unión de la razón más la experiencia da como resultado la investigación científica. Y eso lleva a la creación de artefactos, máquinas que den bienestar a la humanidad. Comte estaba convencido de eso, de que debe aplicarse un curso positivo, donde haya más ciencias y letras casi nada, solo moral, como les decía. Es más, todavía los técnicos, los ingenieros, ¿no? Deben dirigir el Estado, porque van a fomentar la economía industrial, todo ese asunto, y el despliegue tecnológico a fondo. Nada que ver con filósofos, religiosos, decía Conde. Solo los científicos deben ser los que lleven a cabo ese proyecto y se dé orden y progreso en la sociedad. Conte llegó hasta el fanatismo esto, ¿eh? Claro, va a crear una religión positiva, pero ese es un tema ya que no está explicado, pero donde los sacerdotes son los técnicos, la ciencia es Dios, pues, ¿no? Llegó al fanatismo esto Comte. Perdí un poco la cordura Comte, sí, era un tipo bien complicado, el señor Comte. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con la idea de progreso, ¿no? En resumen, lo que vamos a antes de ver al último autor, en resumen, tanto Hegel, Marx y Comte tienen la idea de que el progreso va hacia adelante. O sea, hubo un periodo anterior que se deja hacia uno mejor, ¿no? Hacia un estadio mejor. O sea, eso se nota en los tres. Marx también, claro, o sea, la última etapa es el comunismo, ¿no? Que deja atrás el capitalismo explotador, ¿no? Hegel también la dialéctica, ¿no? O sea, materializar una idea que estaba ahí, ¿no? En la conciencia. Entonces hay una idea de progreso en los tres. Distinto estilo, claro, pero hay una idea de progreso lineal. El siguiente autor va a aniquilar esta idea de progreso. Va a decir que el progreso no se da, para nada. Hay un eterno retorno, va a decir siempre. ¿Quién dice que hay un progreso hacia mejor? Es falso. Las etapas económicas según Marx. Bueno, según la lectura de sus obras, más o menos la idea es el esclavismo, ¿no? Por ahí un poco el conflicto, ¿no? Patricios y plebeyos, siervos feudales, hasta el obrero versus el burgués, ¿no? Y esa lucha final llevará ya a una sociedad sin clases, ¿no? Sin Estado, sin religión, al final, el comunismo. Pero bueno, ya ese es un asunto ya un poco complicado de haberse llevado a cabo y no se ha plasmado en su totalidad por asuntos
que es fácil deducir, ¿no? El ser humano es bien conflictivo, competente, ¿no? Es difícil que se logre eso. Bueno, es complicado porque estaba diciendo ahorita, ¿no? Que nosotros como seres humanos, en general hablo siempre, ¿no? Yo sé que hay casos excepcionales como Marx que tenía compasión por el débil y Marx quería que haya una sociedad mejor. Pero no todos somos Marx, la mayoría es más egoísta, competente, busca ambicionar más que el otro, alguien por ahí, y eso va a llevar a que no se logre una sociedad justa, perfecta, equilibrada, donde todos compartamos lo mismo, ganemos lo mismo. Eso es un poco difícil, ¿no? Y aparte que no hay Estado, ¿no? Religión, difícil, ¿no? Siempre a veces necesitamos alguien que nos guíe, ¿no? Sea un líder, ¿no? Pero bueno, Marx estaba convencido que se podía. Claro, a eso va el siguiente autor, Ricardo. La naturaleza humana es el que se opone a la idea más que por eso económico, la idea de una sociedad justa, o sea, igualitaria, una sociedad igualitaria, ¿no? La naturaleza es más combativa, ¿no? Más instintiva, tiene voluntad de poder, va a decir el siguiente autor, voluntad de poder, claro. Pero muchas cosas más que vamos a agregar. Vamos al siguiente autor para aclarar más cosas, ¿no? El gran Nietzsche, Friedrich Nietzsche, cierra este capítulo de manera genial, porque su legado se respira hasta hoy. El hecho de que Dios ha muerto, pues, ¿no? Simboliza todo este legado de Nietzsche. Pero esa metáfora, chicos, en primer lugar, no es nada más un ataque frontal a la religión cristiana, que sí, hay un motivo, obviamente, que voy a explicar, pero encierra muchas cosas más esa metáfora, muchas cosas más. Encierra la idea de que se da fin a los ideales. Un ideal es un absoluto. ¿Y eso qué quiere decir? Que se entra a una época del nihilismo, del nihilismo, del nihilismo. El nihilismo es que no hay ideales, no hay dónde sujetarnos, no hay ideales, estamos en una nada. Y de ahí se alimentará el existencialismo en el siglo XX un poco, ¿no? De que no hay Dios que valga y hago mi vida lo que plazca, ¿no? Entonces, la moral, ahorita vamos a hablar de eso, la moral, ahorita vamos a hablar, ¿no? ¿Por qué esa moral y de dónde partió esa moral? ¿Quién nos heredó esta moral? ¿No? Ahorita vamos a ver. Primer punto, vamos por partes. Nietzsche cuestiona la cultura occidental por asumir valores que niegan la vida. Esta crítica arranca desde Sócrates. El caso Sócrates que menciona Nietzsche en su obra El crepúsculo de los ídolos. Sócrates va a ser el filósofo que va a negar la vida, pues, ¿no? ¿Recuerdan lo que le dije en una clase de Sócrates? Que él estaba feliz de morir, ¿no? Que su alma va a ir al mundo de las ideas, les dije, ¿se acuerdan? ¿No? Algo así por ahí va, ¿no? O sea, el negar vivir, porque Sócrates pudo vivir, o sea, pudo escaparse, Sócrates pudo aceptar el destierro en vez del veneno, pero él prefirió morir porque quería que su alma se vaya al mundo de las ideas. Ese es negar la vida, pues, ¿no? O sea, irse de esta para ir a otro mundo ideal, ¿no? Pero ¿qué dice Nietzsche? No, pues la única vida es esta, señores, dice Nietzsche, la única vida es esta, donde estamos, ¿no? El vitalismo, que dice el segundo punto, es amar la vida, a pesar que sea trágica esta vida, a pesar que el mundo es dolor, hay que seguir aferrados a esta vida, chicos. Lo que nos está pasando ahorita, por ejemplo, da a entender mucho esto, ¿no? O sea, estamos en una situación complicada todos, sobre todo en la cuarentena hemos tenido momentos complicados, muchos de nosotros. Y ha habido gente que no ha resistido eso y ya, pues, ¿no? Compraron un racumín por ahí, ¿no? O se aventaron por ahí. Pero ¿qué dice Nietzsche? No, o sea, hay que tener voluntad de poder, aceptar que este mundo es dolor, pero hay que seguir para adelante, ¿no? Autosuperarse. Y muchos nos hemos autosuperado estos meses de cuarentena, hemos leído más, hemos aprendido cosas que no sabíamos.
¿no? Yo lo aprovecho al máximo, leer muchas cosas, hacer muchas cosas, ¿no? En mi casa, que no hacía por trabajo antes, ¿no? Entonces, pero me ha aferrado a la vida. Claro, ese es amar la vida, a pesar que sea trágica. Autosuperarnos, voluntad de poder. Ese vitalismo, chicos. Propio con el superhombre que vamos a hablar ahorita, un ratito. Después, la siguiente página. Y tercer punto es su primer tema clave de Nietzsche, que es la diferencia entre lo apolíneo y lo dionisiaco. ¿Ya? Son dos dioses enfrentados, como ven en la imagen ahí está Apolo y Dionisio. ¿Ya? Dionisio es el dios del vino, el dios del el éxtasis. ¿El vino qué hace? Ya pues alcoholiza, embriaga y hace hacer locuras, o que la gente diga la verdad, ¿no? O baile sin medida, claro, el éxtasis. Y el Apolo, apolíneo, es la razón, la cultura. Entonces, estas dos fuerzas fluyen en la espiritualidad humana. No todo es razón, como decía Hegel, pues, no, no todo es apolíneo. Hay también una sin razón en la vida, hay instinto, claro. Y Nietzsche va a llevar siempre ese tema, lo de iniciar con su vida, va a llegar a la locura por poner a Dionisio en el tema de su filosofía, ¿no? Va a creerse al final de su locura el Dionisio encarnado, Nietzsche, ¿no? Pero bueno, ese pagó caro, pues, ¿no? El hacer llamado a este dios, Dionisio. La moral, ahorita vamos a ver la moral, justo la siguiente imagen, la moral y el superhombre. La moral, ¿qué es la moral? Es la conducta nuestra de obedecer reglas, pues, ¿no? Sociales y evitar el daño al otro, ¿no? Esta herencia moral que todos tenemos viene, obviamente, del cristianismo, pues, ¿no? Eh, Ahora, el cristiano, hay cristianos y cristianos, pues, ¿no? O sea, no es que todos nieguen la vida. Eh, hay una parte en el libro de la genealogía de la moral de, justo el nombre, ¿no? La genealogía de la moral de Nietzsche, donde él dice, yo no estoy en contra de Jesús, yo estoy en contra de los seguidores de Jesús. ¿Por qué dice eso? Porque van a ser los seguidores, los cristianos, los que van a llevar a esta religión a un sentido de debilidad, de recibir golpe, sumisión, pues, ¿no? Debilidad, eh, sentirse eso, ¿no? Débil, sin voluntad propia, ¿no? Dejarse llevar por los fuertes o estar a escondidas, ¿no? Eh, Nietzsche dice más o menos, la moral del Señor era de aquellos griegos de la época clásica que luchaban por la gloria. Aquiles, Héctor, ¿no? Todos esos griegos, espartanos también, los espartanos, Leónidas, ¿no? Ellos afirmaban los valores vitales, claro, o sea, morían por sus ideales, no, no morían por un Dios. Aceptan la muerte de Dios, claro, no hay un absoluto. Y esta frase famosa, el eterno retorno, chicos, el eterno retorno, lo que les dije hace rato. El tiempo es un círculo, el tiempo es circular, todo está en constante retorno. Esta pandemia en que estamos no acaba con la vacuna, va a volver recargada acá un tiempo, ¿no? Entonces, o cualquier otra peste por ahí. Entonces, desgracias de todo tipo vuelven, también años buenos, años de bonanza también, ¿no? O sea, todo es un eterno retorno, días felices, días amargos, bonanza, crisis, enfermedades, salud, todo es cíclico, chicos, cíclico. El superhombre es el que ama la vida trágica, se aferra a esta vida con su voluntad de poder, ¿ya? Acepta que el mundo es dolor, pero sigue ahí, autosuperándose.
El superhombre también es comparado con un niño, con un niño. Lo dicen en Zaratustra, pues, ¿no? El superhombre es como un niño porque juega, baila, se ríe, no tiene prejuicios, ¿no? Se pone de pie y se cae. Llora, claro, llora, pero sigue adelante. Como este superhombre es como un niño, voy a decir. Se ríe, no tiene prejuicios, está más allá del bien y el mal, está más allá de la moral, pues, está más allá de la moral cristiana. Ah, ¿qué incitaba la moral del siervo? La idea de que hay un mundo fuera de este donde hay la vida eterna y hay un Dios ahí que nos da esa condición, pues, ¿no? Y esta vida no sirve, esta vida es dolor, pues, ¿no? Como decía Platón, Sócrates, los seguidores de Cristo, Kant también un poco, la moral kantiana, ¿ya? Eh, por eso en la genealogía de la moral Nietzsche dice que los sacerdotes son las ovejas perdón, los lobos disfrazados de ovejas, porque engañan al pueblo, a que se vuelva sumiso el pueblo, y ni en esta vida, ni en esta vida. Nietzsche tuvo una enfermedad llamada sífilis que lo consumía mucho en su adultez, y a pesar de ese dolor, a diario eran jaquecas fuertes que tenía. Él mismo dice en su autobiografía, eh, otro se hubiera matado, yo no, yo tengo voluntad de poder, quiero seguir en esta vida a pesar del dolor, decía Nietzsche. O sea, él un poco también siguió sus ideales. Ah, Jean-Pierre dice totalitaristas. Bueno, eso también es un poco difícil de detallar. ¿Por qué? Porque la obra de Nietzsche se puede prestar. No es que Nietzsche lo haya dicho, pero da a entender, mejor decirlo. O sea, no justifica el totalitarismo Nietzsche, pero da a entender que sí justificaría, da a entender. O sea, es que su obra es una metáfora. No, no es como un Hegel o Marx que redactan con más contundencia, pues, ¿no? Nietzsche es un poco poético su prosa, metafórico y se puede interpretar para ese asunto, claro. Por ejemplo, en ese tema que tú has mencionado, Jean-Pierre, hay una parte de la ciencia jovial, su obra, donde dice, ¿quiénes cambian la historia? ¿Los débiles? No. La historia lo cambian los fuertes, los señores, aquellos que un Napoleón, pues, ¿no? O gente así, pues, ¿no? Un Alejandro Magno, ¿no? Gente que cambió el mapa, pues, ¿no? Por sus conquistas. Entonces, ¿qué hace cambiar? El instinto, no la razón, el instinto hace cambiar la historia. Eso se puede interpretar y un Hitler lo interpretó así, pues, ¿no? Que está en la voluntad de uno cambiar la historia de su país. ¿No? Entonces puede interpretarse y llevarse por ese lado, pero no es que Nietzsche haya dicho, creemos un partido con estas bases, no, no, para nada, o sea, Nietzsche explicó la voluntad de poder, el instinto de lucha, de conservación y la fuerza, ¿no? Por encima del débil, el moralista y su moralina, claro, ¿no? Tomen el lado positivo de Nietzsche, la autosuperación, ¿no? Eso, por ejemplo, ahorita nos ayuda mucho, ¿no? En esta situación en que estamos, de la pandemia, ¿no? Y hemos estado en la cuarentena peor, quizás, de tener autosuperación, ¿no? O sea, el reto está ahí, pero tú tienes que seguir adelante, pues, ¿no? No cambia el reto, solo este asunto más virtual. Entonces, en tu casa prepárate, autosupérate y logra el objetivo que ya me imagino estará cerca. Claro. Ah, bueno, Hitler era un hombre, en cierto sentido, culto, fue pintor, de joven, Hitler. Claro, la historia la crean los que triunfan, ¿no? Y a él es el mal de la película. Pero Hitler quería llevar a cabo una sociedad al estilo de Platón. Platón justificó eso de la eugenesia, la raza pura. Platón primero. Hitler
leído, me imagino, habrá tomado en cuenta eso, solo que ya fue al fanatismo, ya es otra cosa, claro, ¿no? El cinismo y Nietzsche. Bueno, depende de cómo se toma la palabra cinismo, ¿no? Eh, cinismo sería porque él propone algo que parece un hombre superagazo, ¿no? Como se diría, pero era bien tímido, Nietzsche, un caballerito, en todo sentido, con las mujeres y con los amigos. Su voz era bien suavecita, de Nietzsche. Entonces el cinismo marcaría por ahí, ¿no? De que propone una obra de voluntad, ¿no? De fuerza, pero él era bien tímido, frágil, enfermizo, enfermizo, claro. Dejen sus preguntas, chicos, yo voy respondiendo mientras les dejo las claves, ¿ya? La lectura en la D, lectura, ¿está ahí? Acá hay una corrección en el número, por favor. Uno, 2, 3. Así que, ahora sí. Ya. 1A, 2D, 3D, 4B, 5B, 6A, 7C, 8C. Kenny, clasista. Bueno, depende, ¿no? De la época. Platón, había un clasismo total. Ahora ya no se justifica eso para nada. Platón quería una sociedad perfecta de gente superior que maneje la polis, ¿no? Los mejores se junten con los mejores, el mejor busque procrear con el mejor, decía, y los peores no, decía Platón. Platón sí es más totalitarista que Nietzsche, yo diría. Platón sí lo dice en su República. Platón, claro. Claro, Andrea, un cinismo clásico, ¿no? A lo Platón que le estoy mencionando, de mencionar esto, la raza pura, los ideales grecorromanos, todo eso, ¿no? La idea de que todos somos dispensables en el mundo fue postulada por... ¿Pero dispensable en qué sentido? ¿Dispensable? Aclárame la pregunta si gustas, mientras dejo la encuesta. Bueno, ahí les dejo la hojita mientras respondo las preguntas de ustedes. A ver, que no tenemos sentido en la vida, pero vean una situación de que Nietzsche decía que hay que darle sentido, o sea, amar esta vida a pesar que es dolor. Ahí está la voluntad de poder, autosuperarnos, chicos, ¿ya? El mundo es trágico. La vida trágica siempre ha sido así, de los griegos. No, la vida no es fácil, la vida no es rosa. La idea es aferrarse a pesar del dolor y tener voluntad de poder, autosuperarnos, aceptar que la vida es eterno retorno, ¿no? Todo va a volver, o sea, enfermedades, salud, bonanza, crisis. Zaratustra, ese profeta, es el personaje de Nietzsche, ese personaje, ¿ya? Eh, influenciado de Oriente, propone la llegada al superhombre, pues, en el libro, y todo lo que hemos mencionado, esos temas, de voluntad de poder, el amor a la vida trágica, el eterno retorno, con personajes que están en ese libro, ¿no? ¿Ya? Sobrevivir sería el sentido de la vida para Nietzsche. Más o menos, sí, un sobrevivir, pero con voluntad, pues no resignado, no, ¿eh? Cuidado, no como un cristiano resignado que espera morir y irse a otro mundo mejor, ¿no? O un musulmán, ¿ya? Sino, más, más, resistir sería el asunto, ¿no? Un poquito ya llevando un plano más de sentido común, resistir sería, ¿no? Eh, y tomarlo en el buen sentido de la palabra, ya resistir, ¿no? O sea, no resignarse para nada a algo, no resignarse. Inalcanzable, mmm, creo que es más alcanzable de lo que parece, chicos, es más alcanzable, ¿eh? Porque esa es
tener esta voluntad, es que todos somos superhombres ahorita, ¿no? Nosotros, porque hemos soportado una cuarentena y una pandemia, ¿no? Estamos vivos y otros, algunos no han resistido, ¿no? Y pueden hacer cosas que vayan contra su corporeidad, ¿no? Pero nosotros somos superhombres porque amamos esta vida a pesar de estar encerrados, claro, ¿no? O sea, no es que sea algo inalcanzable, o sea, se puede alcanzar. Es algo, es vivir en esta vida, tener vitalismo, o sea, voluntad de poder, nada más chicos, no es nada ajeno a la vida misma, es algo que se puede lograr. Bueno, ya estoy en la hora chicos, gracias por sus preguntas, espero haberles contestado eh, a su gusto y intención. Es relativista Nietzsche, sí, porque la verdad es interpretación, va a decir en una de sus obras, sí. No hay verdad absoluta para nada, todo es interpretación. Más bien la mentira, la voluntad, las emociones tienen más valor que la razón, va a decir muchas veces Nietzsche. Va a llevar a ese relativismo que hoy vivimos bastante, ya que no hay Dios, pues, ¿no? No hay ideales, entonces todo vale. El pensamiento es débil. Bueno, estimados, gracias por su paciencia este domingo. Eh, ya sigan con la clase, los que vienen, nos vemos. Gracias, cuídense.